Como ya lo ha ido anunciando el doctor Orozco en la participación que ha tenido, un aspecto muy importante al momento de poder hacer cualquier actividad académica, llámese, por ejemplo, una tarea que te haya dejado el profesor en el curso, el redactar un artículo científico, el hacer, por ejemplo, un trabajo de investigación con fines de optar el título profesional o dentro de nuestro quehacer en cuanto a la actividad científica, que es la investigación, pues la manera, la forma en la que vamos contribuyendo a esa construcción, ¿no?, de conocimiento es pues a través de una lectura exhaustiva y también de la producción de textos. En ese caso, el parafraseo, mire, reúne ambos procesos lingüísticos cognitivos importantes. ¿Qué cosa viene a hacer el hacer un parafraseo? Entonces tenemos que recurrir a poder aclarar acerca de lo que es la paráfrasis. La paráfrasis viene a ser la exposición o la explicación que se realiza sobre un mensaje para que éste resulte más sencillo de comprender. A esta acción se la conoce como parafrasear. Por lo tanto, al parafrasear, una persona lo que hace es una paráfrasis, ya sea de un discurso oral o un discurso escrito. Y ahora vendrá aquí el asunto. O sea, podemos también parafrasear un discurso oral, por supuesto que sí, ¿no? En el momento, por ejemplo, de asistir a algún evento académico, a un congreso, a un webinar como este, a un diálogo de saberes, etcétera, podemos también, al finalizar, hacernos la pregunta, ¿no? ¿De qué se ha tratado todo esto y cómo, si estoy en la condición, cómo podría explicar esto a otras personas o cómo podría explicar toda aquella información fruto de un evento en un informe académico? Entonces, también se puede parafrasear textos orales. Puntualmente, pero, la tarea aquí es abocarnos a hacer un parafraseo académico. Efectivamente. ¿Por qué? Porque este parafraseo académico nos va a permitir, sobre todo, el desarrollo de los distintos trabajos académicos científicos. Entonces, ¿en qué consiste? El acto de parafrasear implica que podamos decir con nuestras propias palabras las ideas o información, ojo, de una fuente. Ya le ha ido explicando el doctor Orozco en cuanto a la revisión de la fuente, ¿no? Tengo una fuente, ¿qué es lo que está diciendo este autor? En eso tengo que parafrasear con mis propias palabras para considerarlo dentro del trabajo académico. Ojo, bien claro también está que este da lugar a una cita indirecta. Por lo tanto, por más que sean tus palabras, la idea le corresponde al autor de esa fuente. Por lo tanto, no se olvide, tenemos que hacer la cita adecuada. Seguramente tiene aquí la pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué parafrasear? Y tal vez la ponencia anterior ya nos está permitiendo responder a ello. No solamente porque, bueno, el Turnitin me va a arrojar un índice de similitud y voy a evitar eso. Miren, la tendencia en cuanto a la publicación viene a ser priorizar sobre todo las citas indirectas. Y para hacer una cita indirecta, necesariamente tengo que parafrasear. ¿Y esto a qué se deberá? Pues necesitamos entonces ahí hacernos la pregunta, ¿no? ¿Por qué voy a parafrasear? ¿Por qué parafraseo? Parafraseamos porque
viene a ser un proceso lingüístico cognitivo. Es decir, ¿no? Si tengo un texto para leer, un artículo, ciertas fuentes ya he seleccionado, estas las tengo que comprender. Y para el proceso de comprensión, ¿no?, de una lectura comprensiva, pues se activan una serie de procesos cognitivos. Es decir, activamos nuestro razonamiento, ¿no? Diversos procesos cognitivos. Además, porque el parafrasear juega un papel central en la apropiación, la conservación del conocimiento. Esto nos lo dice Fuchs. Sin embargo, no solamente es la conservación del conocimiento, y ahí viene el para qué, para la construcción del mismo. Por ello es que se recomienda sobre todo el trabajar con las citas indirectas, es decir, el parafraseo. Además también, pues, sobre todo aquí a los jóvenes y señoritas estudiantes, el hecho de parafrasear como vincula dos procesos cognitivos importantes en la carrera universitaria, en la actividad académica, es voy leyendo, hago una lectura comprensiva, mira, me voy en este caso, ¿no es cierto?, apropiando o conservando, ¿no?, el conocimiento, la información, pero no solamente ahí, sino que tengo la potestad también de poder expresar con mis propias palabras aquello que se ha podido comprender. De esa manera, ¿no es cierto?, de esa manera, dando pie a la construcción del conocimiento. En ese sentido, jóvenes, aquel que parafrasea en el momento de la sustentación, de la defensa, la explicación de su trabajo, pues lo va a poder hacer sin mayor dificultad. Bien, ahora en cuanto a los tipos de parafraseo. Muchas veces se suele escuchar, me ha dicho que voy a parafrasear porque el resultado de Turing ha salido demasiado elevado. ¿Cómo se hace? ¿Sabes qué? Solamente, por ejemplo, puedes ir cambiando algunas palabras o expresiones. Cámbialas pues por su sinónimo o un conjunto de palabras, puedes cambiarlo por sus hiperónimos o puedes considerar otros homónimos, etc. Y así vamos cambiando solamente algunas palabras o expresiones del texto original por sus significados. En realidad solamente ahí vamos haciendo algunos cambios sintácticos muy, pero muy mínimos. A este tipo de parafraseo se le conoce como un parafraseo mecánico. Claro, mecánico, ¿por qué? Porque teniendo, ¿no?, el texto original, simplemente, bueno, le hago un control C, un control V, y voy cambiando algunas expresiones, es más, hasta incluso de manera mecánica, haciendo un clic derecho, ¿no?, en el Word y buscándole un sinónimo y seleccionando algún sinónimo. Este tipo de parafraseo mecánico, sin haber llegado al proceso en realidad de comprensión del texto, incluso puede llevarnos a distorsionar el contenido o el mensaje comunicativo, ¿no?, de esa cita, de esa fuente y las ideas primigenias del autor. El otro tipo de parafraseo es el parafraseo constructivo. Mire, aquí sí hay una diferencia, sobre todo una diferencia cualitativa muy grande. Consiste pues en hacer una reelaboración del texto con las palabras o con términos, ¿no?, muy distintos al texto original, pero eso sí, conservando el mismo significado, ¿no?, del texto original, conservando el significado, las ideas que transmite el texto, ¿no es cierto? Y que, bueno, pues vienen a ser las ideas del autor.
Aquí, por ejemplo, sí, se pueden realizar cambios sintácticos sustanciales. Como sabemos, ¿no? Como sabemos, nuestra universidad trabaja con un software antiplagio, ¿no? Este software antiplagio, de repente al que la mayoría, ¿no? Vamos agarrando de repente cierto temor, bueno, es el Turnitin, ¿no? Turnitin mismo nos da algunos pasos a seguir, unas recomendaciones a seguir, miren, ¿no? Para hacer una paráfrasis. Y bueno, no está por demás seguir también estas orientaciones. Primero, dice, antes de leer o de ver el texto, primero hay que revisar ciertas ideas similares para obtener más información sobre el tema. Claro que sí, ¿no? Antes de empezar de repente ya a hacer la cita indirecta, es recomendable pues el previo, ¿no? Ir revisando diversas fuentes, ¿no? Ir leyendo, ¿no? Ideas similares. Esto va a permitir que nos familiaricemos con ciertos términos, palabras, es decir, aumentar el vocabulario en relación a la temática, ¿no? De estudio. En ese sentido, al momento de poder reescribir, ¿no es cierto? En el momento de hacer la paráfrasis, pues voy a tener a mano las palabras que se requieran para abordar la temática. Número 2, dice, lea y vuelva a leer el pasaje y luego determine lo que significa. Es una práctica muy importante. Lea, vuelva a leer si no la ha comprendido, ¿no? Y luego haga el ejercicio de, oye, ¿y qué quiere decir? ¿No? ¿Cuál es el qué es lo que significa? Y por qué no, intentar, por ejemplo, descifrar la idea principal y los argumentos que soportan el texto. Número 3, reflexiones sobre su comprensión del texto. Miren, ¿ve cuán importante viene a ser el parafraseo? Está estrechamente relacionado con el aspecto de la comprensión del texto. Hay que reflexionar sobre esa lectura comprensiva. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué significa esto? Cuando es necesario y de repente no puede todavía dar la respuesta, tranquilamente, por favor, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin, ¿no? Con la finalidad de reforzar la comprensión. Luego busque las palabras de repente que sean difíciles de comprender, ¿no? Desconocidas, con el apoyo de un diccionario para sobre todo ayudarnos en el significado. Número 4. Número 4. Dice, intente parafrasear el texto en voz alta. Este es un ejercicio muy importante, porque cuando nos escuchamos, cómo estamos volviendo a explicar lo que ya hemos podido leer, comprender del texto, ¿no? Nos escuchamos, o si es mejor aún, ¿no? Si tenemos algún compañero, alguien al lado, explicar con nuestras propias palabras aquello que he leído, ¿no? En el texto original es un ejercicio bastante importante, muy necesario y que afianza y facilita la forma de poder volver a reescribirla. Número 5. Parafrasea el texto y escribe el significado en tus propias palabras. Considere cómo puede cambiar la estructura, por ejemplo, ya sea de una oración o construirla de nuevas maneras, de nuevas formas, ¿no? Luego compare su versión con la versión original y asegúrese sobre todo que el significado
siga manteniéndose, que ese significado siga siendo el mismo. No te olvides, acredita al autor con una cita después, ¿no?, del texto parafraseado. No te debes olvidar tampoco incluir la fuente al final del trabajo, es decir, dentro de la cita, ¿no?, de la cita indirecta, el autor, el año, ya ha explicado el doctor, cree por conveniente la página, pero sí, no se olvide tampoco de poner al finalizar el trabajo, no se olvide de referenciarlo. Bueno, y ante cualquier de repente duda, pues hay una regla importante que hay que recordar. Lea, piense, solamente así podrá comprender lo que va leyendo, y luego repita en sus propias palabras. No nos olvidamos, lea, piense y repita en sus propias palabras. Bien, vamos entonces ahora, un tanto, avanzando. Lo que hace pues este software nos va indicando los índices de similitud de nuestros trabajos académicos. Por ello que es bueno, y bueno, también vamos sugiriendo, ¿no?, a los profesores todo trabajo académico que vamos dejando en el desarrollo de nuestras asignaturas, también merecería, ¿no?, pasarle una revisión por este software, ¿no?, con la finalidad, pues, que vayamos desarrollando también esas habilidades en cuanto a la comprensión de lectura y a la producción de textos, ¿no es cierto?, que van a poder orientar mejor nuestras actividades académicas. Este, por ejemplo, que aparece en la pantalla, este ejemplo, es el resultado de Turnitin de un proyecto de investigación. Bueno, como pueden apreciar, nos entrega de esta manera, ¿no? Dice 31% y bueno, todo lo demás ya el detalle de los porcentajes de similitud. Así que, si fuera este nuestro caso, ¿qué tendríamos que hacer? La respuesta viene por sí sola. Tendríamos que parafrasear. Vamos entonces a ver el ejemplo. Ejemplo 1. Esto es lo que nos vino a arrojar, ¿no?, esto es lo que vino a arrojar el proyecto en su primera revisión en el 31%. Y si se pueden percatar, ¿no?, absolutamente ha ido sombreando, ¿no?, aquello que, en otras palabras, está escrita casi muy similar, salvo algunas que otras expresiones, ¿no?, que el original del texto. Para ir de repente entendiendo, interiorizando el proceso de parafraseo, necesitamos leerlo, ¿no? En este caso, dice, ¿no?, Pagía 2018 investigó la gestión de calidad con el uso de TIC en MIPES del rubro de abarrotes en Chimbote, Perú, en la que concluye que las MIP estudiadas no tienen un uso adecuado de las TICs como herramienta de gestión de calidad. 80% utiliza las TICs y las considera importantes. El 80% no cuenta con un sitio web o página en redes sociales. El total de las empresas estudiadas no realiza sus compras o ventas por internet, pero sí considera que las aplicaciones TIC posibilitan mejores decisiones. Un 50% del personal sí maneja herramientas TIC y el otro 50% no maneja estas herramientas. Y por último, el 100% sí está dispuesto a invertir. Miren, hacer esta página. Si se han percatado, esta corresponde a la parte de los antecedentes de la investigación. Y como ha referido ya el doctor Richard Orozco, a veces, como te dice, bueno, tienes que buscar información sobre los antecedentes. Cogemos ya una tesis y esa tesis, ¿no?, que está de repente muy relacionado con
el tema de investigación o con el problema de investigación en alguna variable, voy entonces cogiendo a quienes igual puedo ir, tal vez si ya lo he hecho, tranquilamente lo voy copiando, pero no tan tranquilos porque el resultado es este. Entonces, ¿qué requerimos? Obviamente, ¿no? Ir a la fuente primaria, es decir, sí o sí, ubicar el trabajo, en este caso del ejemplo, ¿no? De Pajilla 2018, y su trabajo sobre las MIPES de la gestión de la calidad, ¿no? Investigó la gestión de calidad con el uso de TICs, y aquí, bueno, se ha hecho ya algunas variaciones. Algunas variaciones, pero ojo, tampoco al extremo de solamente un parafraseo mecánico, ¿no? Sino que se ha intentado ya ir haciendo un parafraseo constructivo. Miren, ¿no? Solamente para comparar el inicio. Dice, investigó la gestión de calidad con el uso de TIC en MIPES en el rubro de abarrotes en Chimbote, Perú. Y aquí dice, investigó cómo las MIPES, ¿no? Mira, ve, el aspecto ya de ir de repente invirtiendo un poco en la secuencia lógica, ¿no? Del texto original. Investigó cómo las MIPES gestionan la calidad utilizando las TIC del rubro de abarrotes en Chimbote, Perú, en la que concluye que las MIPE estudiadas no tienen un uso adecuado de las TICs, y aquí sí ya ha ido variando algunas palabras. Es decir, ha ido haciendo uso un poquito, ¿no? Un poquito he intentado hacer un parafraseo constructivo. Sin embargo, en la segunda parte, ¿no? Del punto seguido en adelante, lo que ha hecho es solamente ir cambiando algunas palabras por su sinónimo, ¿no? Y bien, ese es el resultado. Y aquí sí tenemos dos ejemplos ya de un parafraseo constructivo. Ese parafraseo que consiste en la reelaboración del texto, ¿no? Con, ojo, tus propias palabras. La idea del autor sigue, solamente las palabras ahora son tuyas. ¿Eh? Y tenemos este ejemplo. También ha sido pasado por Turnitin, y nada más, ¿no? En el aspecto visual, para que se puedan orientar, la primera, ¿ve? La segunda, y miren que en las otras dos últimas formas, lo único que ha registrado como similar, ¿no? Turnitin vienen a ser nada más que algunas cuantas palabras o una expresión, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el primer párrafo, en el primer ejemplo, que estamos ahora visualizando, en este ejemplo, se ha ido de repente ya conservando la idea, las ideas. Lo que no podemos cambiar, por ejemplo, aquí son los resultados del trabajo de investigación, ¿no? El aspecto de los porcentajes, mira, seguimos conservando, ¿no? 80, 80, 50, 100. ¿No? Así está en el texto original. Pero podríamos, ¿por qué no?, volver a reescribir, ¿no es cierto?, esta parte. Y se puede redactar así, ¿ve? Pajilla 2018, no se olviden siempre el autor, ¿no? El año. Investigó cómo las MIPES gestionan la calidad utilizando las TIC en el rubro de abarrotes en Chimbote, Perú, en la que concluye que las MIPE estudiadas no tienen un uso adecuado de las TIC como herramienta de gestión de calidad. 80% utiliza las TIC y las considera importante. El 80% no cuenta con un sitio web o página en redes sociales. El total de empresas estudiadas no compra, tampoco vende por internet, pero reconocen que las TIC mejoran las decisiones. Un 50% de los trabajadores manejan las TIC. Finalmente, 100% manifiesta que invertirá en estas herramientas. El último ejemplo es un ejemplo en donde podemos ir apreciando, ¿no?, de mejor manera, de mejor forma, un parafraseo constructivo. Aquel parafraseo, ¿no?, en el que, si veo por conveniente,
habiendo leído y comprendido el texto, puedo, ¿no? Utilizar otra forma de expresar, sobre todo en cuanto a el método de discurso que se estaba empleando. Es decir, ¿no? Si de repente se trataba de un párrafo analizante, oh, ¿por qué no? Puedo decir lo mismo, pero lo puedo hacer con un párrafo sintetizante, ¿no? A eso se refiere con el parafraseo constructivo. Si tengo un párrafo paralelo, tranquilamente puedo parafrasear ello, quizá, ¿no? En dos párrafos cortos. Entonces, depende también de la decisión, ¿no? De cada uno, porque, bueno, las palabras van a ser tuyas, las ideas siguen siendo del autor del texto original. Y en este último parafraseo, por ejemplo, ¿no? Se ha ido invirtiendo un poco el aspecto ya de el inicio, ¿no? Dice, en el Perú se investigó cómo las MIPES gestionan la calidad utilizando las TIC en el rubro de abarrotes en Chimbote. Pajía 2018 confirma que las MIPES estudiadas no usan adecuadamente las TIC como herramientas de gestión de calidad, ya que el 80%, a pesar de considerarlas importantes, no cuenta con un sitio web o página de redes sociales. El total de empresas de la muestra de estudio no compra ni vende vía Internet. Sin embargo, asumen que las TICs mejoran las decisiones empresariales. Un 50% de los colaboradores manejan las TIC. Finalmente, el 100% manifiesta que invertirá en estas herramientas tecnológicas. Como pueden apreciar, cada uno de ustedes, pues para hacer el parafraseo, tenemos incluso, ¿no? Cierta libertad de ir seleccionando las palabras que consideramos adecuadas, pertinentes. Es más, también de ir reorientando de repente, ¿no? El párrafo original, como les decía, ¿no? Puedo ir invirtiendo incluso el proceso de desarrollo o de secuencia lógica que ha empleado el texto original, ¿no? Pero eso sí, siempre debo de ir conservando el significado del texto original. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, una cita textual, ¿no? Una cita, esta es la cita textual, esta es la idea original. Lo mismo, ¿no? Tenemos que leer para poder luego pasar a la parte del parafraseo. Se refiere a tecnologías de información y comunicación. Dice, según Ayala y González 2015, señalan que, y todo, absolutamente todo lo que viene debajo, que es una cita mayor a 40 palabras, está tal cual tomado del texto de Ayala y González, ¿no? Dice, las tecnologías de la información y la comunicación es un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo aquellas aún no concebidas. Su objetivo principal es la mejora y el soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad y productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de información. Es necesario leerlas para poder ir, ¿no es cierto?, interpretando, analizando, ¿no?, las posibles maneras, formas de seguir conservando esta misma idea, pero con otras palabras. Y a veces cometemos esto. Bueno, lo pongo como si fuese, ¿no?, una cita ya parafraseada, y lo que hago es copiar ese texto original y de manera, esta sí, es un ejemplo de un parafraseo
básicamente mecánico. He copiado la cita, he copiado esa parte del texto original y lo que he ido haciendo solamente es variar algunas que otras palabras. Y Turnitin te entrega de esta manera. Algunas expresiones aquí solamente se han cambiado por sus sinónimos, ¿no? Por sus sinónimos, ¿no? Que vienen a ser aquellas palabras que no están aquí sombreadas, ¿no? En vez de decir término, por ejemplo, dice palabra, ¿no? Que contempla, acá dice examina. Conversaciones, voz, acá dice diálogos. Dice imágenes, creo que decía imágenes fijas, sí, imágenes fijas, y en esta parte dice imágenes estáticas, o dice presentaciones multimedia, la han cambiado por diapositivas, es decir, una simple variación de sinónimos, nada más, ¿no? Y eso, de algunas palabras, ¿no? Solo de algunas palabras. Pasamos ahora a la primera opción del parafraseo, del texto anterior, ¿no? Y bueno, dice, sobre lo que son las tecnologías de información y comunicación TIC, Ayala y González 2015 señala, y todo lo demás ya se ha hecho un parafraseo constructivo. Ustedes podrán apreciar leyendo, ¿no? Este parafraseo que contiene, ¿no? Toda la idea, ¿no? de los autores, sin embargo, están expresadas con otras palabras. Y un tanto para ir haciendo tal vez, ¿no? la comparación, ¿no? La comparación para verlo ya las tres formas en una sola vista, ¿no? Para ir viendo las tres formas en una sola vista. El primero es el texto original, la cita textual. La segunda, un parafraseo mecánico en el que, bueno, solamente a lo que he llegado es a cambiar algunas palabras por sus sinónimos. Y finalmente tenemos un parafraseo constructivo en el que se conserva, ¿no? La idea original, ¿no? La idea del texto original, y bueno, se ha expresado esa misma idea, pero con otras palabras. Estimados jóvenes, señoritas, colegas, la importancia del parafrasear, ¿no? Del parafrasear. Recalcamos que viene a ser un proceso lingüístico cognitivo. Por lo tanto, es también pues este proceso que nos va permitiendo apropiarnos, conservar y construir el conocimiento. Ahí radica la importancia de parafrasear. Finalmente, ¿no? Habiendo hecho parafraseo de este mismo proyecto, Turnitin te entrega un índice de similitud donde se puede apreciar que cuantiosamente se ha reducido. Y bueno, sabemos que podemos trabajar en la UNSP hasta el 25% de similitud. Muchos dicen, no, pero el Turnitin me ha sombreado todas las palabras. Universidad Nacional del Centro del Perú, hasta mi nombre, ¿no? Yo me llamo Rocío y mi nombre también está, pues, sombreado. Claro, seguramente que sí, porque ese 25%, por eso te da, ¿no? Oye, ese 25% seguramente responderá pues a ciertos términos, a ciertas palabras, ciertas categorías, frases, pero quiere decir que el resto ha de ser, ¿no? Construcción propia,
el resto ha de ser, ¿no? Un trabajo, pues, original. Ahora, revisando en la web, ¿no? Ya que estamos también dentro de esta línea que vienen a ser de investigación de aplicación de las TIC, curioseando, oye, y sí, en línea vas a encontrar varios software que te permiten y te ofrecen un parafraseo en línea. Haciendo una y otra prueba, por ejemplo, ¿no? He probado este software en línea, searchreports.net, y bueno, la verdad, los resultados lo podrán ustedes apreciar en la pantalla. ¿Mm? Diferencias yo no las encuentro. Sigues haciendo próximo parafraseo porque te da, todavía está la oportunidad, ¿no? No te convence el primer resultado, te dice, puedes reintentar nuevamente, ¿no? A hacer el parafraseo del supuesto parafraseo que te entrega. Y digo supuesto porque vienen a ser resultados, ¿no? Variaciones, pero muy, muy mínimas. Llegan a un parafraseo mecánico. Sin embargo, seguramente que estas herramientas se van a ir perfeccionando y muchos diremos, bueno, pues, y nos van a aliviar de todo este trabajo que es el parafrasear y el estar escribiendo con tus propias palabras, todo aquello. Sin embargo, recuerden algo, ¿no? Que si vamos recurriendo de repente a este tipo de parafraseo, lo otro, no debemos de caer en, entonces como esto es así, bueno, de aquí, de allá voy jalando alguna información que por el título o algunas palabras ahí que van resaltando, las voy incluyendo. El sentido que se le da al trabajo viene a ser nuestro. Por lo tanto, este requiere todo un dominio, ¿no es cierto?, acerca del tema, de la problemática que se está abordando. En ese sentido, el hecho de incluir tus citas indirectas, ¿no? Estas citas indirectas te van a permitir, pues, hacer ese proceso, ¿no? Esa serie de procesos cognitivos que te van a permitir ir apropiándote, ¿no? Conservando y, ¿por qué no?, transformando y construyendo conocimientos.